juez de control y que resulta que el juez de control también califica y juzga con perspectiva de género. Me tocó un caso, mi padrino de generación es, en este momento es un juez especializado en violencias en contra de las mujeres en Puerto Vallarta. Y Puerto Vallarta es uno de los 8 municipios que tiene la alerta de violencia en contra de las mujeres. O sea, es nivel estatal. Y en una plática que se dio con él, me estaba comentando que están 2 jueces nada más especializados. Y entonces, él y el que, Listo. él y el que está, el que le releva en su turno, me decía él, por ejemplo, que en 10 meses solamente había tenido 5 detenidos por violencia en contra de las mujeres. Ajá. 5. ¿Cómo es posible que sean 5 en un municipio, digo grande, pero no deja de ser el municipio, en un municipio en donde tengas una alerta de violencia en contra de las mujeres? No cuadra. Ujú, ujú. Y es que resulta que el Ministerio Público le echa mucho a la flojera para integrar bonito las carpetas, por ejemplo. Y es que el policía municipal, aunque ve agrediendo en ese momento en flagrancia a un hombre hacia una mujer, pues decide decirle, ¿sabes qué, compadre? Pues mejor vete. Entonces imagínate, 5 personas. Si nos vamos estadísticamente en denuncias, yo te hablaría que en el municipio donde estoy, o sea, de denuncias hablamos muchísimas más. Y es un municipio chiquitito en comparación Claro. con el monstruo que puede ser Puerto Vallarta. Ahora, otra cuestión, me decía él, es que yo platico con el otro juez, o sea, su paralelo, y es con quien se va relevando, y él así muy desfachatadamente le dice, yo no voy a meter a un fulano a la cárcel porque se vale decir palabrotas. Por supuesto. Ok, le dice, Échale. yo no, yo no voy a meter a la cárcel a un fulano porque se madrió a su vieja, pues muy Ujú, su vieja, y claro, y es un juez especializado. claro. Entonces No, imagínate, y si hablamos de primer contacto, si hablamos, por ejemplo, de policía municipal, estamos también en pañales en eso, estamos en esta idea, en esta construcción así súper heteropatriarcal de tan normalizada la violencia que si hablamos de un acoso en el espacio público te van a decir, ay, no, qué histérica, o sea, yo no voy a ir a atender de una mujer que está diciendo que le agarraron una nalga, por ejemplo, ¿no? Tengo cosas más importantes. Y aunque trabajes a veces con estos personajes, es bien complejo quitarles como cambiarles el chip, ¿no? Quitarles todas estas costras que fuimos aprendiendo todos y todas, sin duda. Pero bueno, cuando ya estás en un espacio de esos, pues son decisivas y que no logramos todavía ver la responsabilidad de cada quien, ¿no? Cari, ¿qué características debe tener un municipio para que yo como colectiva diga, solicite una alerta de género? el índice principalmente de agresiones y del porqué de las agresiones tienen que parecerse, tienen que Ajá, ser muy similares. Por ejemplo, ¿no ves que en Oaxaca ya se dieron más de 2 casos de fulanos aventándole ácido a las exnovias? sí, Tiene que darse más o menos el mismo, digamos, modus operandi, porque a final de cuentas no deja de ser delincuencia. claro. Este, tiene que ser también catalogado dentro de los índices, lamentablemente, de feminicidio. Del feminicidio, pues tú sabes que ya es punto y aparte hablar exclusivamente del feminicidio. Sí, claro. Tien- Tienen que darse, obviamente, casos de denuncia y tiene que darse también la traba de las autoridades para procesar este tipo de denuncias. O sea, aparte de ser violencia en contra de las mujeres, estamos hablando también de violencia institucional principalmente. O O sea, sea, sí se estamos están presentes. hablando de un estado rebasado, de que si hay tantas denuncias sobre violación, una cosita así fue la que es, como comentabas ahorita con números, ¿no? De cuántas denuncias, cuántos se
ya se impartió justicia o no sé cómo se diga, no me regañes. No, no, todo bien. Tenemos que revisar entonces como estos números que indican que el Estado pues finalmente no está haciendo nada en contra de estas desapariciones de mujeres, de los feminicidios, de que si tengo tantas denuncias de violencia, cuántas ya están en proceso, qué es lo que se está haciendo con ellas. Es eso, o Eh, sea, Sí, y hace cuenta que aparte de, o sea, tal cual, por ser un mecanismo, lo que busca la alerta es que estos municipios y estos estados, digo, es que el municipio en sí se tiene que armonizar, pues, o sea, el ajá, municipio per se no puede legislar tal cual, pues, o sea, tiene que legislar el estado por medio de su Congreso. Lo que hace el municipio es armonizar y reglamentar sobre leyes que ya están aquí, y entonces hacen como sus nerviecitos, digamos, para que claro. todo tenga ese engranaje. Lo que buscan las alertas es que estos municipios y estados que tienen tanto alertas de violencia en contra de las mujeres a nivel estatal y las alertas de género a nivel federal, en cualquiera de Uh-huh. sus dos modalidades, creen protocolos de atención. Y estos protocolos de atención tienen que basarse exactamente en principios constitucionales, proteger, respetar y garantizar. Eso es súper básico. Entonces es lo que va a obligar a hacer. Le va a decir, ¿sabes qué? Tú estás teniendo esta problemática. ¿Cómo proteges? Ah, ok, me voy con mis policías. Uh-huh. ¿Cómo respetas? Con un procedimiento adecuado, un procedimiento especializado. Porque quieran o no, en atención a mujeres víctimas de violencia es especializado, Carla. No, no cualquier persona abogada y no cualquier persona psicóloga, y no estoy demeritando con esto, pero zapatero a tu zapato. Claro. Si tienes la preparación y si tienes, porque también tiene que cuadrar un tanto con tu perfil, no puedes ir tan doble moral por la vida, no puedes atender un caso donde recaigan mujeres y que tu pensamiento esté totalmente en otro ámbito o O en que, otra que cuestión terminas revictimizando al final de cuentas a las mujeres, ¿no? terrible. Entonces, busca estas alertas obligan. Porque, haz de cuenta, la alerta de género te dice, estás violentando derechos humanos en contra de las mujeres. Entonces, desde tratados internacionales, tú estás obligado a tener mecanismos que garanticen que se respeten estos derechos humanos de las mujeres. Y cuando tú no estás en esta sintonía, entonces eres un estado que violenta y entonces eres un municipio que también violenta. Entonces te obliga de manera gubernamental, digamos, o dentro de la administración, a armonizarte también en esta misma tesitura, digamos, en este mismo nivel. Entonces, te decía de qué necesita tener el municipio, lamentablemente, índices, lamentablemente que sea dentro de un mismo territorio, lamentablemente que se parezcan los tipos de denuncia. En Joco, por ejemplo, tenemos ubicado que los meses, las semanas más pesadas para las mujeres resultan ser en enero, por sus fiestas de enero, porque toda la Sí. gente va y se emborracha y todo, y pues es el pretexto favorito estar alcoholizado para agredir. Y creo que la otra era en Semana Santa y Semana de Pascua. ¿A qué se refiere con esto? Golpes, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual. ¿En qué más se parece? En que hemos tenido rachas de mujeres desaparecidas también. No al mismo índice de Puerto Vallarta, por ejemplo, porque obviamente si vemos a escala, pues hablamos de que Puerto Vallarta tiene una problemática todavía más compleja, ni Tlaquepaque ni Zapopan. Entonces, ¿a qué está obligado el municipio? O sea, tenemos que armonizar y luego, ¿qué más hacer? Porque si bien tenemos un montón de municipios con alertas de género, de violencia de género, no, al menos desde mi percepción y lo que he estado como revisando, no se ha hecho, no se han visto grandes avances y si hablamos de números, pues decíamos al inicio que
que al contrario, que incluso la pandemia también nos acrecentó y nos dio en la torre a las mujeres. Y también entonces eso nos hace leer que antes nos decían métanse a la casa y resulta que ahora metidas en la casa, pues la violencia se incrementó, se exponenció, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer un municipio cuando ya le declararon esa alerta? Finalmente están funcionando las alertas de género en los municipios, se les está poniendo atención, porque tengo entendido que te observan y te dicen, de alguna forma hay que hacer esto, esto y esto, porque estás fallando en tal, tal y tal, ¿no? Como en esta listita en lo que te evaluaron de alguna manera. Entonces, pues, ¿cómo? ¿Qué necesita hacer cada municipio? Porque o realmente están funcionando o cómo las has visto, cómo lo ves. Fíjate que bueno, a mí una de las cosas que me súper encanta de lo que se ha venido implementando, o sea, para empezar te decía, lo que tienen que hacer es un protocolo de actuación Uh-huh. y obviamente obedecer al protocolo de actuación que tienen, donde intervienen diversas, desde instituciones, autoridades y bla, 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 bla. Eh, ¿Qué otra cosa han hecho? Se ha destinado dinero precisamente a esos municipios para que implementen programas, para que implementen precisamente programas que tengan que ver con este mecanismo que te estaba platicando. En el caso ya de varios municipios tienen la unidad especializada de atención a Uh-huh. mujeres víctimas de violencia. ¿Qué se busca con esto? Que una de dos, o tengas un profesionista que te cubra un perfil con perspectiva de género o que tengas un policía preparado como abogado o como psicóloga o psicólogo. O sea, porque tienes que llevar esa mancuerna. Pues esto es lo difícil, más bien, así Sí. lo veo yo. Lo difícil es encontrar estas dos cosas en una sola persona. Eh, Tiene muy buena finalidad, tienen muy buen objetivo. Los programas, por ejemplo, en contra del acoso callejero, para evitar el abuso sexual, porque aparte, déjate digo, estas alertas también benefician, digamos, a niñas y adolescentes. No nada más es exclusiva de mujeres, digamos, de mujeres mayores de 18 años, sino que estas alertas también velan por los derechos de niñas y de adolescentes precisamente por lo que estabas platicando respecto de la pandemia, porque no nada más las mujeres resultaron violentadas, se incrementaron horrible los casos de abuso sexual infantil. Entonces, eh, lo que veo de positivo es que se está asignando un recurso, se está etiquetando un recurso para que estos mecanismos en verdad funcionen. Una cosa es que lo tengas en el papel y otra cosa es que lo lleves a cabo. Uh-huh. O sea, si tú te pones a checar las reglas de operación, por ejemplo, de diversos programas, ahí es donde te das cuenta hasta dónde llegan sus capacidades o hasta dónde tienen sus limitaciones. En el caso de las unidades, me gusta mucho la chamba que hacen porque dan seguimiento a órdenes y medidas de protección, porque hacen monitoreo. Afortunadamente en Joco, por ejemplo, se tienen los aparatos de GPS, de Sí. geolocalización, se hacen visitas rutinarias, se hacen llamadas telefónicas y se trata de dar un seguimiento. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, te voy a dar el ejemplo de un hombre. Llega un hombre a un ministerio público y dice, quiero denunciar a una mujer que me está violentando. Desde ya se van a empezar a burlar de él. Sí. Víctima del mismo machismo. Culpa Uh-huh. de nosotras, pues la verdad es que no. ¿Qué pasa con una mujer cuando llega directamente al Ministerio Público y denuncia, estoy siendo violentada? Ay, señora, pues ¿qué le hizo? Ay, señora, pues es que también, o sea, usted si le grita o si le contesta, pues lo hace encabronar y entonces pues ahí tiene el resultado. Entonces, la emoción de esta mujer, aparte obviamente de las secuelas psicológicas y de las físicas, se apaga. A partir de ahí, lo que busca el Ministerio Público es decir, no denuncies, déjalo pasar. Uh-huh. Tuvimos un Ministerio Público, Carla, que decía, se lo voy a mandar citar, señora. Y aquí yo le pongo su desgreñada. Y ándele, ya váyase. Yo se lo mando citar y se lo regaño.
O sea, no estoy yendo a ti, Ministerio Público, tus facultades en la Constitución y tus facultades en el Código Nacional de Procedimientos Penales no dice que vas a regañar a nadie. Dice que es tu obligación tomar una denuncia. Punto. Tuvimos también el caso de una mujer que venía huyendo de Colima y que al querer poner su denuncia le dijeron es que su denuncia la tuvo que hacer en Colima. Y ahí vamos a pelearlo. Y vamos a decirle al Ministerio Público, ¿qué crees? Que estás obligado a recibirle la denuncia. Mándalo por medio de un oficio a Colima y que el Ministerio Público que se designe ella investigue el caso. Pero tú tienes la obligación de recibir la denuncia. Aquí lo Y increíble es que te estás recordando. en eso radica la importancia del acompañamiento de las mujeres, porque desafortunadamente muy poco conocemos nuestros derechos, poco conocemos nuestras herramientas. Entonces, qué maravilla que haya espacios, que haya unidades como esta que están especializadas y que hacen acompañamiento del proceso completo. ¿Por qué? Pues porque efectivamente, o sea, las mujeres caen en desesperanza. Y de verdad, a mí me tocó vivirlo en una época en la que todavía no conocía mis derechos. Digo, me agarran ahorita y ay, ¿cómo les va? Pero yo denuncio, había alguien que me seguía, que me mandaba mensajes, que estaba esto, o sea, era una cuestión de acoso impresionante. Y obviamente llegas, pues no sabes ni qué onda, hasta el espacio te impone, y es que quiero denunciar y que, pero si no le han hecho nada. Y yo, pero tengo mensajes de amenazas, o sea, el tipo se queda fuera de mi casa todo el día, o me sigue, yo no sé, pero no le ha hecho nada. Y le dije, entonces uno tiene que esperar que la violen, y en ese tiempo, pues, obviamente dices, no, pues no hay nada que hacer. O sea, no Yo te hay voy a más. decir una cosa, fíjate, yo me acuerdo todavía, Carla, cuando en el municipio hasta hace que serán unos 4 años más o menos atrás, que yo brincaba de gusto porque se emitió la primera orden de restricción por violencia psicológica. Ahí te va. Llega una mujer violentada de manera psicológica, voy a hablar con el Ministerio Público, ¿qué necesita? No, pues es que necesitamos dictaminar, mándale a hacer su peritaje. Estuve jode y jode y jode y jode. Cuando esa carpeta se judicializó, obviamente el juez dijo, estuvo correcta la orden de restricción y te la voy a poner como medida cautelar. Ya no te va a durar 60 días, que no te le puedes acercar a ella, te va a durar 2 años. Ok. Y en 2 años lo vamos a volver a evaluar. Y yo saltaba de gusto, porque era algo que no se veía, Carla, precisamente por lo que estás diciendo. Es que no te, Lo no te ha hecho tenemos nada. que dar. Eso se tiene que documentar, hay que empezar a arrastrar lápiz, fíjate, está bien interesante. Porque sí, o sea, porque de verdad no sabemos. Yo en aquel momento que no transitaba por los feminismos, yo dije, no, pues no hay nada que hacer. O sea, vivía con el pánico de que el tipo se apareciera y encima me hacía depender de otras personas porque le decía a un amigo, oye, acompáñame. Oye, papá, fíjate que ya voy para la casa, ¿estás ahí? O sea, estos miedos, esta tensión, esta alerta constante que justamente te trastoca la vida completa y no, y no la dimensionamos, pues, y la normalizamos y dejamos que las mujeres vivan con esos miedos, porque todos los días al salir a la calle, nos cruzamos con un montón de peligros. Y Fíjate, y con en tu peligros, caso estaba más grave, Carla, porque había amenazas aparte del acoso. sí, O sea, hablamos de dos delitos. El acoso también ha uh-huh, tenido su evolución mejorcita ya de estos últimos años y después de totalmente. la ley Olimpia, tuvo su buena repercusión también en materia de acoso y obviamente al contemplarlo el Código Penal para el Estado, el municipio se vio en la obligación de reglamentar. Oye, Cari, entonces platícanos qué son las órdenes de protección, de restricción, qué es una medida cautelar, es decir, ¿dónde tengo yo herramientas para enfrentar estas violencias de las que estamos hablando que se viven desde lo municipal, desde lo chiquitito, de manera cotidiana, ¿no? O sea, ¿qué es una orden? ¿Para qué me sirve? ¿Cuándo la puedo solicitar? ¿Ante quién la solicito?
Mira, la ley contempla, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia contempla órdenes de protección y más adelantito contempla medidas de protección. Te cuento que el Código Nacional de Procedimientos Penales también contempla exclusivamente medidas de protección, no pone Ajá, las órdenes de protección. ok. Tienen la misma finalidad, se parecen un montón. Pasa que en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, contempla como tres emergentes preventivas y las de naturaleza civil. Obviamente, las emergentes lo que buscan es protegerte de un segundo delito o de un delito más grave. En este caso, por ejemplo, una orden de protección emergente puede emitirla incluso un juez municipal. Ajá. Ok, ahorita que regrese Karina, leemos la pregunta de Carlo. ¿Escuchas? Ya te escuchamos, te nos Ok. perdiste. Nos perdimos, porque yo tampoco te veía. Aquí estoy. Yo sí me veía yo. Mira, te decía que las órdenes de protección las puede emitir, como son de emergencia, un juez municipal o un síndico puede emitir una orden de protección de calidad emergente, no puede ser preventiva, tiene que ser emergente. Va a durar 72 horas nada más. Esto lo que hace es tiempo a que se le dé aviso al Ministerio Público, que es el encargado, ahora sí, de emitir una medida de protección. Ajá, El Ministerio Público lo que hace es se entera del asunto y confirma la orden del juez o del síndico que lo hubiera emitido, y él va a girar otra de 60 días. Se puede prorrogar, se puede seguir prorrogando. No tiene mm, un límite para eso. ¿Qué finalidades tienen? Te decía, proteger a la víctima de un delito mayor o separar al agresor del domicilio, desarmarlo. O sea, puede haber de muchos tipos. Si te las enumero son un montonal. Entonces te digo, de las preventivas, por ejemplo, viene la orden de restricción. Esa sí dice, ajá, no te le acerques por X cantidad de tiempo ni a ella ni a sus familiares. Aquí entran en un dilema, por ejemplo, cuando hay situación con menores, porque ya cuando esa carpeta se va con un juez de control, el juez de control dice, ok, ya no te le puedes acercar a ella, pero a los hijos sí te le voy a dar el régimen de convivencia mientras tanto, porque el derecho del menor es superior al tuyo. Ese sí es indiscutible. ok. Entonces, la medida de protección que ya emite un ministerio público, ahí es donde tienes que solicitarla, tiene que mediar una denuncia. Hay casos en donde sí te pueden emitir una orden, una medida de protección sin que medie una denuncia, pero de preferencia sí Ujú, denuncia, porque si no va a quedar en el aire, porque si no esa medida a final de cuentas tiene que como ratificarla un juez. Entonces, para que tu asunto llegue con un juez, tiene que llegar por medio de una carpeta de investigación. Por eso, de preferencia, ajá, denuncia. Una orden de protección emitida por un juez municipal o por un síndico no necesita una denuncia. ok. Busca salirle al paso justo en ese momento. Por ejemplo, el caso que te Oye, platicaba, ajá, y nada, ahorita que decías esto de las denuncias, existe la percepción generalizada, Karina, no tienes idea, nosotras que hemos estado trabajando con jóvenes, con chicas jóvenes que nos dicen, es que no sirve de nada, es que denunciar no sirve de nada, es que para qué, nomás vamos y perdemos tiempo, es que, o sea, es como, y yo me acuerdo mucho cuando me tocó trabajar con mamás con hijos e hijas desaparecidas, por acuerdo de la colectiva que formaron, todas hacían denuncia y la hacían, decían, ok, no van a buscar a mi hijo, no van a buscar a mi hija desaparecida, pero cuando menos de forma legal el número, con ese número le vamos a exigir y le vamos a decir, si está pasando y está formalmente, o sea, asentado, no me digas que me lo estoy inventando, los números ahí están. Entonces dices, bueno, pues cuando menos para que empecemos con eso,
la cultura de la denuncia importantísima y de verdad que la tenemos como devaluada a lo que le sigue, ¿no? Con esta idea de que no sirve de nada. Mira, su lado bueno es precisamente la estadística que va a lograr precisamente para las alertas, para la emisión de las alertas. No hay un medio Claro. más eficaz para demostrar un hecho delictivo o de apariencia de delito que la denuncia. Eso es indiscutible. Pero ahí te va otra cosa que a lo mejor en eso sí a muchas personas no nos parece, pero las cosas así son. Pasa que a veces, por ejemplo, el delito de acoso, hablando específicamente del delito de acoso callejero, su pena no es muy alta. Y hablamos de un acoso que ya tiene, que te están a jode y jode y jode y jode, y hablamos de una pena como de 1 año a 3 años como máximo. Y casi siempre el juez va a decir, como no hay antecedentes penales, como probablemente, no sé, algún otro atenuante, es muy joven, tiene 22 años, bla, 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 te voy a dar chamba comunitaria, te voy a hacer que pagues una multa y probablemente voy a hacerte un acuerdo reparatorio que me proponga el Ministerio Público y le damos cerrón a tu asunto. No te voy a Ujú. meter a la cárcel por una situación de acoso callejero. Entonces, para la mujer que vive el acoso, ella espera que vayan y lo metan a la cárcel 10 años. Pero aquí lamentablemente no tenemos, y yo te lo cuento como manera de experiencia. Claro. Yo cuando van conmigo y les hablo de una denuncia, también les platico lo que puede llegar a pasar. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? Porque tu expectativa puede ser muy Ujú. diferente. Y entonces cuando tú no logras lo que está en tu cabeza, porque lamentablemente tenemos la idea de, no sé si de Televisa o de TV Azteca o como sea, de que todo pasa como en las novelas, de que lo metieron a la cárcel chorrocientos mil años por hacer cualquier cosa, entonces nos quedamos con la idea de que esa es la justicia. Justicia, por ejemplo, Carla, también es elevar ese número estadístico para que se emita una alerta de género y a manera de justicia el Estado se obliga a trabajar con perspectiva de género. Eso Exacto, también es justicia. porque hay municipios que todavía, y luego ahora con todo esto de los cambios, pagamos otra vez la cuesta arriba del aprendizaje. Hay quienes no saben todavía que tienen como obligación, por ejemplo, trabajar con perspectiva de género, que tienen que sus programas operativos anuales tienen que tener transversal género y todavía no saben ni la O por lo redondo, ¿no? Con esto. Y justo ahorita que hablabas de acoso, aquí nos están preguntando en el chat de cómo se comprueba legalmente el acoso. Mira, depende de su modalidad, digamos, porque modalidades hay muchas. Quiero entender que este acoso es sexual, no sé si es callejero, no sé si es Ajá. laboral, no sé a qué Por tipo de ejemplo, acoso se refiere. o sea, si yo voy por la calle y Callejero. alguien me da una nalgada o me siguió o tiene 3 días, ya sabe como mi ruta y ahí va detrás de mí, ¿no? Hay dos factores importantes. Ya sé que le suena bien cliché. Los testigos son muy importantes, son indiciarios, sí son importantes. Obviamente, si tienes alguna evidencia que tenga que ver con videos de esos que tienen de vigilancia callejera, que son muy Ajá. difíciles, te voy a decir la más fácil, Carla. Un dictamen psicológico. El acoso te afecta en tu salud emocional. Si el acoso busca intimidarte, hacerte sentir una cosa, hacerte sentir menos y que crees que eso te da positivo en un dictamen psicológico. Una persona, así como estás diciendo tú que sentías miedo, que ya tenías que pedirle a alguien que te acompañara, tú empezaste a crear una psicosis. Claro. Esa psicosis también te da un positivo en un dictamen psicológico. Y no es nada más decir, ok, tiene un daño psicológico, ve tú a saber por qué. Se da el canal del por qué. Eso, Ujú. por ejemplo, el dictamen psicológico con profesionistas especializados, sí se puede dar el canal. Yo creo que ella en un caso de acoso así, a lo mejor no en uno que pasen y te den una nalgada, ese yo lo veo más como cuestión administrativa, aparece en los reglamentos municipales, lo van a Ujú. arrestar unas 36 horas. ¿Sí? Y probablemente lo vayan a sacar con una multa. Hubo una Claro. ocasión, déjate cuento, fuera de la legalidad, que me habló un comandante que estaba hace también unos 2 o 3 años,
enfrente de la comisaría había una construcción y todos los días por ahí pasan chamacas de secundaria y de prepa. Entonces una de ellas un día se mete, una chamaca de 17 años, aparte menor de edad, se mete con la policía y llorando les dice, estoy hasta la madre. Hay un viejo cabrón aquí enfrente que cada que paso me dice esto, lo otro, pero hoy tengo miedo porque me habló por mi nombre. Fíjate. Y entonces me habla a mí el comandante, no, sí, el comandante me habla y me dice, oiga, abogada, ¿qué hacemos? ¿Se lo agarramos? Ay, agárremelo. Le puso un maltratadón, porque era lo único que tenía a la mano, Carla. Era lo único que tenía a la mano. Mira, los tenía todos como en foro así viendo, y yo preguntándole y le decía, a ver, cabrón, ¿tienes hijas? Y tienes vieja, y tienes mamá, y bueno, me decía, es que los otros, les voy a decir a todos tus compañeros que estás diciendo que ellos, a ver cómo te va con ellos, mira, o sea, fue lo mejor, por eso te digo, fuera de la legalidad, o sea, a lo mejor fue la manera también en que policía dijo, no le podemos hacer nada a este cabrón por el momento, Claro, porque lo que te platico del acoso ya como infracción, como cuestión administrativa, tiene muy poco. sí, Ya sí, sí. muy poco. Entonces, era la manera en que los policías me decían, está pasando esto, ¿qué hacemos? Y entonces, agárramelo al cabrón ahorita y voy. Le puse pero un regañadón al pobre cabrón, que yo casi estoy segura que no se le ocurrió volver a hacer algo así. O sea, yo te digo, depende mucho. Entonces, el compañero que pregunta sobre las pruebas, si hablamos de una situación callejera, de un solo evento que pase y te dé una nalgada, la verdad es que muy probablemente el fulano se va a ir corriendo y ni vas a saber quién fue. ¿Quién fue? Si supiste quién fue, ve y pon una denuncia formal. Sí, Ok. porque lo que te piden en el Ministerio Público es, dime su nombre, cuando menos su primer apellido y dime en dónde vive. Cuando Ujú. ellos se la sacan diciendo, no sabemos dónde vive, pero yo le doy algunos datos, entonces ya le toca a Policía Ministerial ir a hacer una investigación de campo. Esto ya no le toca a Policía Municipal. Y ya queda asentado el precedente de que hay denuncia de acoso y que hay que ponerle atención a eso. Qué interesante. Te va dando estadísticas, Carla, eso es lo importante. Claro. Mira, yo siempre, a mí una persona por ahí me decía que yo era la abogada del diablo porque ella se sentía la abogada de Dios, seguramente, no sé. Yo para empezar soy atea, hombre, ni una cosa ni otra creo. Pero ella veía que conmigo todo es denuncia, 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 denuncia. Y ella era la clásica que decía, es que la familia tradicional tiene que prevalecer. O sea, me No. da risa cuando dicen, ahorita ya de cualquier cosa se divorcian, que a toda madre. Claro, claro, imagínate antes las pobres mujeres que a costa de lo que fuera y de esa losa pesadota soportaban, ¿no? Una Sí, infinidad de violencias y pues creo que nos toca justo ir, tomando también nosotras nuestras responsabilidades, ¿no? De hablar de esta cultura de la denuncia, de lo necesaria que también es para nosotras poderle exigir al Estado y decirle, no, es que mira, o sea, sí está pasando y está tan grave que ya no nos quedamos calladas, ¿no? incluso, Eh, Carla, las mismas medidas de protección también van generando estadísticas. La tercera clase de medida de protección son de naturaleza civil. Esas casi no se ven porque esas las dicta un juez de lo familiar. Pero, por ejemplo, se da un montón, ¿eh? Resulta que el menaje de toda una casa lo pagó la mujer. Y cuando se separan, le cierran la puerta y el cabrón le empieza a vender todo. mm, Le violenta su patrimonio. Pero entonces lo que se hace es pedirle al juez de lo familiar, ¿sabes qué? Ahorita estoy separada, pero por favor, hazme un aseguramiento de mis bienes. Y a partir de ahí, eso también se emite como una medida de protección, por ejemplo. Y a mm, partir de ahí, no te vas a deshacer de las cosas. Incluso, si por ejemplo estuvieran casados por bienes separados, la mujer ajá, ya ves que tiene
el derecho a una compensación que le indemnice en dinero Sí. por la chamba en casa. Y muchas veces el fulano dice, pues es que todo está a mi nombre. Pero si es que tú puedes llegar a reclamar un derecho de eso, puedes solicitarle al juez de lo familiar, emíteme una medida de protección. Son rápidas y van a dejar las cosas como congeladas Ujú, en ese ujú. momento hasta en tanto no se aclare la situación. Como Y si esa fuera una cuenta de banco. más o Ahí menos, ándale. congelada, nada se mueve hasta que se resuelva y Incluso también se puede con cuentas de banco, ¿eh? muy bien. Tenemos que aprender muchísimo, Cari, porque de verdad que ahí están las herramientas y el día que aprendamos a utilizarlas, creo que las cosas van a ser diferentes para nosotras, que van a tener, que la educación es una herramienta poderosa y que si yo llego golpeada por mi pareja a un hospital y en el hospital me dicen que no estoy afiliada a, si yo hablo de la ley de las mujeres, del acceso a unas mujeres libre, a una vida libre de violencia, me van a tener que atender porque la ley dice que me tienen que atender. Entonces, que es mi derecho a la salud. Y así como todo lo que nos has estado platicando el día de hoy. Pues muchas gracias, mucha tela de dónde cortar. Tenemos así como para platicar y platicar y platicar. Desde las experiencias, las anécdotas y todo lo que a lo largo del camino me imagino te ha tocado transitar de la mano de muchas mujeres, porque sé que lo has hecho bastante bien. Gracias, Karina, gracias por este tiempo que nos regalaste y bueno, yo encantada de escucharte, de verdad. Ay, muy sabroso, tú ya sabes, aquí mira, y luego aparte tengo mi cafecito, así que yo muy a toda madre. Muchas gracias, Carla. Gracias a ti. Nos vemos, recuerden, el próximo viernes en El Aquelarre, estas brujas que ya están emprendiendo el vuelo y aparte pues estamos a un día de estos festejos que quien quiera en estas ideas de los Halloween, arránquese y vuélele rico y si no, espérese al Día de Muerto, pues. Bonito viernes, pásenlo bien. Abrazo, descansa. Bye, Bye. gracias.